Empezamos. Se pueden dar marcas de tiempo, buen día, eso no hay problema. Sí, sí, no. Está. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por estar ahí donde sea que estén. Y querría yo compartir con ustedes este rato un poco para discutir el tema del lenguaje y las nuevas tecnologías. Yo voy a abordar esta temática desde, desde el punto de vista del lenguaje, de la lingüística, que es mi área de trabajo, y sobre todo desde el área del lenguaje que tiene que ver con lo social, que sería la sociolingüística. Pero sin duda tenemos que tratar aspectos sociales para poder interiorizarnos un poco de las tecnologías en cuanto a qué es lo que hacemos con nosotros con las tecnologías, los usuarios, los hablantes, los seres humanos. Y me pareció muy pintoresco estos cartoons que encontré en la internet. Están en inglés, pero bueno, los pueden leer, pero de alguna manera resumen un poco mitos, conceptualizaciones que tiene o que tenemos acerca de nuestras relaciones, nuestra vida, el uso de la internet y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Me parecen algunos un poco simbólicos. Ustedes ven ahí, no sé, les puedo rápidamente comentar o traducir el primero, ¿no? ¿no? Normalmente no hago esto en la primera cita, pero acá está mi password y mi número de usuario. Bueno, los padres preocupados que le mandan un correo electrónico a su hijo, mamá y papá, mamá y yo queremos saber si estás bien, te extrañamos, ¿no es cierto? Apaga la computadora y baja a comer algo, a cenar. Otro que dice ahí abajo, corté o rompí con Henry y ahora estoy saliendo con su avatar. Y la madre que le dice a su hijo, no te baje, sino que te di a luz. Un poco más allá de lo cómico que puede ser esto, resumen cierto tipo de percepciones que por ahí tenemos sobre el uso de la Internet, ¿no es cierto? Concretamente. Más o menos, ¿cuál sería el esquema de nuestro encuentro? Yo querría un poco hablar sobre las generalidades de la comunicación mediada por la computadora, que se llama CMC, aunque computadora acá, por supuesto, incluye también los teléfonos celulares, que ciertamente son computadoras, no es ya la computadora de escritorio, sino mayormente es todo lo que es móvil o artefacto móvil que nos permite estar conectados las 24 horas con el mundo, por así decirlo. Querría también que exploremos algunas características de este contexto, ¿no? De comunicación, de interacción. Y después me gustaría centrarme en otros aspectos ya más específicos de parte de un estudio que estamos haciendo acá en la Escuela de Lenguas de la Universidad de Belgrano sobre bueno, lenguaje, discurso, interacción e identidad en los espacios digitales y un poco comentarles los resultados de unas encuestas que hemos hecho acá en Buenos Aires y también en otras universidades del mundo como Noruega, Canadá, Estados Unidos, un poco viendo cuáles son las percepciones que tienen eh, los estudiantes universitarios de las nuevas formas de comunicación, del lenguaje también en su utilización en estas formas mediadas. Y después tendremos algunas observaciones generales y algunas preguntas también. Entonces, vamos un poquito a las generalidades que yo querría comentar, ¿no es cierto? La importancia del estudio que tiene la comunicación mediada, ¿no es cierto? Ya que contribuye un poco a nuestra mejor comprensión de cómo nos relacionamos con los demás, a las prácticas sociales que llevamos a cabo en esta sociedad urbana contemporánea, ¿no es cierto? Otro punto interesante es esta idea del determinismo tecnológico, ¿no es cierto? A contraposición de una visión de la tecnología más social, ¿no? No es solamente lo que la tecnología o cómo la tecnología se impone, ¿no es cierto?, nosotros los usuarios, sino cómo nosotros moldeamos y damos formas a los usos que hacemos de la tecnología, ¿no es cierto?, cómo nos apropiamos de la tecnología para ciertamente llevar a cabo diferentes prácticas sociales, discursivas, ¿no es cierto?, que construimos con los demás, con nuestros compatriotas. Ciertamente algunos primeros trabajos que tendían a ver el lenguaje en esta forma de comunicación e interacción, siempre se referían a la comunicación mediada como algo, digamos, inferior, que carecía de ciertos contextos
paralingüísticos, es decir, todo lo gestual no existe, no sé con quién estoy hablando, no lo puedo ver, ¿no? Estos son los primeros años de la Internet, allá por los 90, donde no había visual, no existía YouTube, no existía Skype, FaceTime, ni nada de eso. Entonces estos primeros trabajos conceptualizaban a la tecnología o a la comunicación a través de la tecnología como algo, digamos, de menor calidad en ese sentido, en cuanto a posibilidades comunicativas. Pero otros estudios después un poco viendo qué es lo que realmente hace la gente, los usuarios o los hablantes, si queremos específicamente situarlo en el contexto del lenguaje, cómo esos hablantes hacían uso de ciertos artilugios, como, qué sé yo, supóngase la puntuación, cierto tipo de signos, la manipulación de la ortografía, un poco como para compensar, ¿no es cierto?, esa carencia de lo visual, de lo gestual. Pensemos también en los emoticonos, cómo han surgido y complementan, ¿no es cierto?, todo tipo de comunicación. Entonces, ha habido un cambio de paradigma ahí, por un lado, entre la imposición tecnológica en cuanto a las posibilidades y qué es lo que hace el usuario con esa tecnología, ¿no? Es decir, un punto medio. Otro ítem interesante es la web 2.0, ¿no? Donde antes consumíamos y ahora no solamente consumimos, sino que producimos. Y eso ha sido un cambio sustancial en cuanto a lo interaccional, ¿no? Bueno, y acá lo textual, que era en un momento la forma, digamos, de comunicación, era básicamente textual, si pensamos en el correo electrónico, ¿no es cierto? Y cómo lo textual se conjuga con otras formas, ¿no es cierto?, de comunicación, ya más multimediaria, agregamos el audio, la voz, etcétera, etcétera. Y otra cosa interesante es cómo la interacción en línea, de alguna manera, ha dado lugar a nuevas formaciones de grupos, de agregados sociales, de comunidades que facilitan diferentes tipos de expresiones personales, formaciones de diferentes tipos de relaciones, ¿no es cierto? Qué sé yo, se me ocurre, pensemos en cómo definimos un amigo en Facebook, ¿no es cierto? ¿Qué es un amigo en Facebook? ¿Cómo se redefine ese concepto de amigo, que ciertamente no es el concepto de amigo al que todos estábamos o todavía estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y también la idea o la aparición de estos múltiples yo. Eso no quiere decir que ustedes y yo cuando interactuamos en línea nos transformamos en psicópatas o asesinos seriales, ¿no es cierto? Pero y no cambiamos nuestra identidad en un 100%. Pero ciertamente este contexto nos permite actuar de diferente manera, sobre todo porque mayormente puede ser un contexto donde hay anonimato. Yo no sé, mismo ahora, yo sé quiénes son ustedes porque puedo leer tal vez ahí la lista de participantes, pero de hecho yo no los veo, ustedes sí me ven a mí, yo estoy revelando más de mi identidad de lo que ustedes están revelando de las suyas. Así que ahí sería eso un poco asimétrico, si quieren. Y vamos un poquito a las características de este contexto general de interacción mediado. Y un poco yo lo divido en tres niveles, un nivel más macro, más general, un nivel medio, un nivel micro. Y en el nivel macro tenemos un contexto sociocultural, es decir, estas prácticas ah, sociales, esto que estamos haciendo ahora, que es mediado, si bien compartimos un mismo, tal vez tiempo, ciertamente espacio físico no. Está inmerso en una cultura, ¿no es cierto? Hay factores culturales que de alguna manera ah, influencian cómo nos comunicamos. Eso es en un contexto más amplio. Después lo vamos un poquito a expandir cada uno de estos niveles. Otro es un contexto sociomental, y esto es interesante. ¿Qué es lo sociomental? Tiene que ver un poco con la idea de sentirnos conectados, ¿no es cierto? Que esto no ocurre solamente en lo digital o lo virtual, también ocurre en lo físico, en nuestras relaciones con copresencia física, pero ciertamente esta idea de estar conectado a las 24 horas, de sentir que nuestros contactos están ahí, ¿no? Yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí, ¿quién apaga su teléfono celular a la noche completamente? Debe haber gente que lo hace, seguro alguno de ustedes por ahí lo hace. Yo no lo hago, me parece que mucha gente no. ¿Por qué no lo hacemos? No sé, tendríamos que tener un input acá de un psicólogo de lo social, ¿no? Pero tal vez el apagar el celular implica desconectarnos completamente y tal vez es algo que no queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sentimos conectados? Ese sería un nivel medio que ciertamente es interesante y que merece una explicación más específica y profesional desde la psicología, ¿no es cierto? Psicología social, sobre todo. Y después tenemos el contexto
ya a nivel micro, que es el contexto situacional, que tiene que ver con los diferentes contextos de interacción, llámese, no sé, un foro de discusión, comentarios en YouTube o comentarios a un artículo de diario o una sesión de Skype, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos diferentes contextos concretamente situacionales. Vamos a lo más amplio. Acá un poquito tenemos un punteo de qué elementos podríamos considerar en cada uno. Fíjense, en el contexto sociocultural tenemos que nuestra forma de comunicación mediada se da en un trasfondo de lo que Bauman, ¿no es cierto? Sigmund Bauman, muy recomendable para leer, el sociólogo, habla de lo líquido, ¿no es cierto? A contraposición de lo sólido. Nuestras vidas parecen ser ahora líquidas, él dice, y lo líquido tiene que ver con lo efímero, con lo difícil que encontramos a establecer relaciones que perduren, ¿no es cierto? Él dice, bueno, antes, ¿no es cierto? Antes de tal vez de la posmodernidad, nuestras relaciones eran más sólidas. En lo laboral, uno trabajaba 50, 60 años para la misma empresa, se jubilaba ahí. Hoy en la modernidad líquida nos pasamos, ¿no es cierto?, de una empresa en la otra, de un grupo en el otro, y bueno, eso genera cierta, tal vez ansiedad, tal vez inseguridad, pero bueno, las tecnologías de alguna manera, ¿no? Y la forma de relacionarnos con los demás a través de ellos se da en este trasfondo. En el trasfondo de una sociedad móvil, ciertamente, impaciente quizás, no sé, pero ciertamente móvil, eh, y ciertos aspectos demográficos que también son interesantes. Y después yo voy a explayar un poquitito más, a traer algunos datos a la charla. En lo que es el contexto sociomental, que decíamos a nivel un poco medio o meso, tenemos ahí un poco la conceptualización del espacio virtual o sociomental. A veces virtual, muchos lo critican, ¿no? El término virtual. Y yo un poco me adhiero a eso, porque lo virtual parece que no existe. Lo virtual sucede en contraposición de lo real. Entonces, lo que es virtual no es real. Y sí es real, ¿no es cierto? Lo que hacemos a través de las tecnologías son prácticas que son reales, ya sean laborales, relacionales, emocionales, existen, ¿no? No son ficticias. ¿Y qué tipo de grupos o de comunidades formamos? ¿No? Esta idea de comunidad es interesante, pero es una palabra tal vez un poco trillada que perdió, no sé si perdió, pero necesitamos también redefinir qué es una comunidad, ¿no? Y fíjese que aparece en los discursos públicos constantemente, en nuestras empresas telefónicas, no sé, Movistar, claro, nos dice unite a la comunidad Movistar, a la comunidad personal. ¿Qué es una comunidad ahora, no? Y después tenemos el contexto situacional, ya más específico, donde ahí veríamos, bueno, cuáles son las posibilidades de comunicación que nos da la tecnología, que nos permite ciertas plataformas vernos, escucharnos, oírnos, no nos permite eso, nos permite solamente intercambiar texto, fotos, etcétera. Y un poco también cuál es el tipo de situación social en cuanto a cuál es ese contexto específico, ese setting, cuál es la acción que estamos llevando a cabo, la ocasión social y la reunión social que tiene que ver un poco con los participantes, tomando esta idea de Kaufman, el sociólogo norteamericano. Vamos a entrar un poquito más en cada aspecto, a ver qué les parece. Contexto sociocultural, que decíamos es lo más macro. Bueno, ahí tenemos la globalización, ¿no es cierto?, como fenómeno, llamémosle contemporáneo, para tener en cuenta. Una creciente movilidad social, ¿no? Pensemos, no sé, yo no tengo estadísticas en ese sentido, algunas que después les quería mostrar. ¿Cuánta gente hoy en día tiene un teléfono celular? Mi pregunta es, ¿el teléfono celular, ah, generalizando, ¿no es cierto?, está vinculado a la capacidad económica del usuario o no? ¿O encontramos que el teléfono celular como artefacto ya simbólico penetró en todas las clases sociales, tal vez con diferentes porcentajes de uso, de tipo de celular, pero parecería ser que la movilidad, de alguna manera tecnológica, por otro lado, está relacionada con la movilidad social? Por ahí lo que estamos hablando es de, de- de diferentes formas más o menos avanzadas de uso que tendrán que ver con la movilidad social, con el poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Relaciones personales que pueden ser efímeras, es fácil entrar y salir de relaciones hoy en día, ¿no es cierto? Porque antes no existieran estos fenómenos, simplemente que por ahí nos preguntamos cómo esta nueva forma de relacionarnos con los demás a través de las tecnologías favorece o no
¿no es cierto?, ciertas formas de relacionarnos concretamente, o la construcción de determinado tipo de relaciones. Y eso hace que, bueno, nuestras identidades también sean más fluidas y fragmentadas, ¿no es cierto? Eh, y cambiantes, tal vez, y que se superponen al mismo tiempo. Eh, una sociedad móvil donde, bueno, estamos hablando mayormente de un fenómeno urbano, no quiere decir que no, esto no ocurra en lo rural, pero bueno, ciertamente estamos hablando del urbano, ¿no es cierto? Una sociedad en donde, o contexto si quieren, en donde se dibuja un poco lo espacio-temporal, ¿no es cierto? Donde hay, se llama un espacio de flujo, donde perdemos la noción de los espacios temporales, inclusive, como vemos abajo, también este desdibujamiento de lo público y de lo privado. Fíjense cuántas veces cuando viajamos en ómnibus o en colectivos o en el tren o en el metro o en el subte, como decimos acá en la Argentina, eh, escuchamos y oímos los dos verbos, ¿no es cierto? Estas conversaciones que alguien tiene a través de su celular. Podemos a veces inclusive escuchar a la otra persona que no está ahí físicamente en el micro o en el colectivo. Y cómo parecería, una vez critica, ¿no es cierto?, critica esta práctica donde parece que la persona perdió noción de que está en un espacio público y no privado, y nos enteramos de cosas que no nos interesan o que nos terminan interesando, ¿no es cierto? Y pasan a ser relatos urbanos este, con los que nos vamos encontrando, ¿no es cierto? A medida que vamos moviéndonos de un punto al otro. Me parece interesante. La portabilidad de contactos es importante, ¿no? Cómo llevamos en nuestros celulares, mayormente nuestros contactos, nuestra vida, diría alguien, y cómo nos sentimos perdidos cada vez que nos dejamos el celular en algún lado. Parecería que no podemos, uh, parecería que nos deja inmóvil esa imposibilidad de acceder a la información, que no es solamente información, digamos, en cuanto a datos, pero información en cuanto a que nuestros contactos, nuestras redes, las personas con las que nos relacionamos están ahí a un toque de pantalla. Y dispositivos que podemos personalizar, ¿no? Fíjense qué interesante eso y cómo cambia la interacción. Yo puedo, Juan es mi amigo y yo a Juan le di un determinado tipo de ringtone. Cuando suena mi teléfono, con ese ringtone yo ya sé que es Juan, lo cual yo puedo estar a 5 metros del dispositivo y sé quién me está llamando. Puedo decir, no voy a tomar la llamada o sí voy a tomar la llamada. Es decir, fíjense todo lo que revela ese sonido, ese ringtone, sobre la persona que está llamando, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos personalizar? Hay otro tipo de personalizaciones que son más tal vez visuales, las coberturas que le ponemos a los celulares, calcomanías tal vez, etcétera, etcétera. Los tipos de celulares que también forman parte de nuestra construcción identitaria. Algunos aspectos demográficos yo tomé de algunas estadísticas que me parecen por ahí interesantes. Se aplican al mundo, algunas a Argentina, otras un poco a América Latina. Y fíjense, las estadísticas revelan, ¿no es cierto?, que el número de usuarios de Internet móvil en el mundo en 2014 superó los 7.000 millones de usuarios, ¿no es cierto? Eso es el 95.5% de la población mundial, cuál es interesante. Y se espera que para el 2016 el número de mensajes de texto, tal vez acá esta cifra incluya también otras formas, como por ejemplo WhatsApp, ¿no es cierto? Estas aplicaciones que también son de mensajería de texto, predicen que va a ascender a los 9 billones, ¿no es cierto?, el número de mensajes de texto, lo cual ciertamente es abrumador, la cantidad de texto que producimos hoy en día. Y dice, bueno, 2.000 millones de personas usan aplicaciones móviles en todo el mundo. Los argentinos también parecen estar muy conectados a la red, más que los mexicanos y los brasileros, aparentemente. Eso es una encuesta de 2011 que salió publicada en la Nación de Argentina. Y Argentina es el sexto mercado mundial de Facebook y el octavo de Twitter, aparentemente, según las estadísticas. La cantidad de teléfonos celulares inteligentes en Argentina, por ejemplo, ascendió a 10.8 millones de unidades. Eso es interesante. Creo que Argentina está tercera después de Brasil y México en cuanto a la penetración de teléfonos inteligentes, no teléfonos celulares, pero los teléfonos que llamamos hoy en día inteligentes. Algo que por ahí nosotros podríamos decir, bueno, sí, es de esperar, ¿no?, que los jóvenes hacen uso del Internet más frecuente, más variado y más sofisticado. No quiere decir ciertamente que son los jóvenes los únicos que utilizan Facebook, eso no es verdad, es parte de un mito nada más. Diferentes grupos etarios utilizan Facebook. Tal vez
ciertos grupos etarios, es decir, los más jóvenes, es más probable que utilicen Facebook y otro tipo de plataformas o aplicaciones es decir, de una forma más avanzada, ¿no es cierto?, utilizando más recursos que lo que utilizarían otros usuarios de otras edades, llamémosle otros grupos etarios. Los hombres acceden más al Internet que las mujeres, más a menudo utilizan aplicaciones más avanzadas y variadas. Es un poco, digamos, la diferencia de género que tenemos ahí. Y ciertamente muchos otros datos que ustedes pueden buscar y que son interesantes, abrumadores tal vez en algunos casos. Esto es un poquito un ranking de uso de Facebook en América, en Sudamérica, en América Latina. Vemos Argentina y después de Brasil, después sigue Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, en cuanto a número de usuarios, ¿no es cierto?, de Facebook en Sudamérica. Vamos al contexto, este contexto sociomental, que como yo les decía, tiene que ver un poco con cómo nos relacionamos con los demás en cuanto a sentirnos conectados, aunque no estemos compartiendo un espacio físico, ¿no es cierto? Y tenemos este concepto de la conectividad constante, esta idea de nunca estar, de nunca apagarnos, si quieren, ¿no? Estar siempre on, como se diría en inglés, que es ciertamente algo, más allá de gráfico, ciertamente simbólico. La presencia social, ¿no? Esa forma de poder monitorear a los demás, saber qué están haciendo. Cada vez que abrimos nuestra página de Facebook, podemos recorrer de alguna manera qué están haciendo nuestros contactos, ¿no es cierto? Y tal vez yo no soy un usuario de Facebook, debo confesar, ¿no? Pero cuando nos preguntamos, por ejemplo, este de me gusta en Facebook, ese like que la gente hace clic, ¿qué significa realmente? Y a veces decimos, bueno, ese me gusta o like en inglés, es que me gusta lo que la persona subió a ese Facebook. Puede ser una foto, un comentario. Pero fíjense qué interesante, a veces esos me gusta se hace a comentarios que uno dice, bueno, pero ¿por qué me gusta? Supóngase, yo escribo en mi Facebook o en Facebook, eh, camino al supermercado y alguien hace un clic en me gusta. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Que yo camine al supermercado? ¿O será que ese me gusta no es solamente me gusta, sino que es una forma de, por ahí, exteriorizar digitalmente, estoy conectado, sé qué estás haciendo, te estoy siguiendo, sé qué haces, etcétera, etcétera? ¿No es cierto? Me parece interesante, sería interesante un poco explorar qué significa ese me gusta. ¿No es cierto? Por un lado, lo literal en cuanto a me gusta, pero ¿qué otra connotación puede llegar a tener? ¿No es cierto? Otra vez el tema de la presencia social, cómo podemos monitorear a los demás, tal vez a veces sin que ellos sepan que los monitoreamos, nos da esa oportunidad, la tecnología. También cómo necesitamos reconceptualizar, ¿no es cierto?, estos conceptos de comunidad, amigos, como decíamos antes. ¿Qué es una comunidad? ¿Qué es un amigo, supongamos, en Facebook? Otra vez, a diferencia de lo que conceptualizamos tradicionalmente como amistad, como comunidad, un sentido de unidad, de grupo, ¿no? Estamos siempre hablando de eso, nos referimos siempre a una unidad grupal con un fin único, común, o son agregados, gente que comparte tal vez alguna inquietud, intereses. Entonces, ¿son realmente comunidades? Bueno, ahí tenemos que explorar y preguntarnos, ¿no es cierto? Y esto genera diferentes tipos de relaciones, ¿no es cierto? Nuevos tipos de relaciones. Entre ellas, relaciones parasociales, que no es nuevo, ¿no? Lo parasocial es una relación de una vía, ¿no?, de ida y vuelta. Y esto nace un poco con la radio y la televisión. Fíjense cómo ustedes y yo nos compenetramos con personajes de telenovelas, de películas, cómo nos sentimos tristes con los personajes, alegres por los personajes, lloramos, nos reímos, y uno podría decir, bueno, pero si sabemos que eso es ficción, que el personaje nos está muriendo, o que el personaje nos sacó la lotería, pero fíjense, es muy humano, ¿no? ¿Por qué nos relacionamos de esa manera con los personajes televisivos? Supónganse. Ahora, esa relación ciertamente parecería ser de una vía. Esos personajes no logran ese mismo grado de relación con nosotros. Trasladado a las nuevas tecnologías, piensen, no sé, en una persona que sigue no sé, a George Clooney por Twitter o a Angelina Jolie por Twitter, ¿no es cierto? Y sabe lo que hace, lee sus comentarios, le manda comentarios,
Bueno, no sabemos si eso es un ida y vuelta. ¿Realmente Angelina Jolie o George Clooney leen esos comentarios? Nos contestan, ¿no es cierto? Pero nos crea esa sensación de saber qué hacen ellos, nos acerca a las celebridades sobre todo, pero es una relación parasocial, ¿no? No logramos un vínculo recíproco de ida y vuelta. Tanto, es probable que ellos no sepan quiénes somos, nunca van a saber quiénes somos y no nos contesten nuestro mensaje, no interactúen con nosotros. Por eso es unidireccional, ¿no es cierto? Eh, Contexto situacional, fíjense, tenemos bueno lo que es sincrónico o asincrónico, si podemos interactuar en tiempo real, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, a nosotros, pero también tenemos formas asincrónicas. El correo electrónico, por ejemplo, es mayormente sincrónico. Yo mando un correo electrónico y bueno, recibo una respuesta en un mayor o menor tiempo. Ahora, fíjense ahí qué interesante esto también, en cómo creamos consensos en cuanto a cuánto estamos dispuestos a esperar esa respuesta, ¿no? Y eso cambia con el tipo de comunicación. Es decir, si yo les mando un correo electrónico a ustedes, uh, que ustedes me contesten mañana es aceptable. Me contestan hoy mejor, pero si me contestan mañana, yo tal vez ustedes consideraríamos eso socialmente apropiado. Ahora, si les mando un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp, es como que esperamos que ese mensaje se conteste a la mayor brevedad posible. Si yo les mando un mensaje de texto o de WhatsApp a ustedes o a alguien y lo contesta en 48 horas, en un día, es que estamos un poco impacientes y no aceptamos eso, ¿no? Es decir, creamos consensos sociales y por eso es interesante lo que decíamos antes, en términos de que la tecnología no impone solamente, sino que nosotros también le imponemos ciertos usos a las tecnologías. Estos consensos que creamos son consensos sociales, no tiene nada que ver con lo tecnológico en sí. ¿Cuándo esperamos la respuesta de un mensaje de WhatsApp? ¿Cuándo esperamos la respuesta de un correo electrónico? Y bueno, ciertamente los tiempos no son los mismos. Y lo que decíamos anteriormente, la convergencia de medios, y eso es importante porque eh, cada vez tenemos diferentes posibilidades de comunicar, ¿no? A veces por eso el término nuevas tecnologías es un poco tal vez tramposo, porque lo que es nuevo hoy, en un mes pasa ya a no ser nuevo y no ser novedoso. El término tal vez no es muy feliz, pero hablamos de las tecnologías sociales o de las tecnologías o las nuevas tecnologías. Y la convergencia de medios es interesante precisamente porque nos permite interactuar ya trayendo otros ingredientes a la interacción. Típicamente piensen en lo visual, en lo audiovisual, que antes no era posible, ¿no? Y yo creo que eso es un cambio sustancial, ¿no? Muy sustancial. Y la situación social tiene que ver también con un continuo entre lo real y si quieren lo virtual o lo digital, para sacarnos de encima un poco el término virtual, ¿no? Eh, lo digital o lo virtual está eh, interrelacionado con lo físico. Ya hoy no podemos decir que lo que hacemos a través de una forma mediada de comunicación está ajeno a lo que hacemos en el mundo físico. Y por tanto nuestras relaciones y nuestras prácticas sociales, nuestras prácticas discursivas se relacionan, ¿no es cierto? Están íntimamente relacionadas. Habrá ciertas actividades que las hacemos solo en el mundo físico, otras en el mundo digital, pero otras y muchas combinamos ambas, ¿no es cierto? Si yo puedo iniciar, supongan, esta conversación con ustedes a través de esta videoconferencia, tal vez tenemos un congreso el mes que viene, presencial, y ahí nos conocemos, después seguimos por correo electrónico con alguno de ustedes alguna comunicación, nos intercambiamos información, trabajo, entonces tenemos, digamos, este continuo de prácticas digitales y físicas, ¿no es cierto? Y es importante que las conceptualicemos así. Otro punto interesante es el metamensaje, ¿no? Es decir, los medios a veces se transforman en el metamensaje. Más allá de lo que escribamos y digamos, el uso de un determinado medio puede significar un metamensaje. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Yo les comentaba este estudio que hicimos en varias universidades en diferentes partes del mundo occidental. Y, por ejemplo, entre otras cosas, le preguntábamos a los alumnos universitarios, eh, ¿qué opinas de alguien que termina una relación
íntima, supongamos de pareja, a través de mensajes de texto, WhatsApp o email. Y después lo vamos a ver un poco en los gráficos, pero el 90%, el 92% más o menos, es decir, una amplia mayoría, dice cara a cara, ¿no? Y esto lo dice, por ejemplo, de unos de Noruega, de Argentina, de Estados Unidos y de Canadá. Y cuando uno va un poquitito más a preguntar, ¿por qué? Y bueno, y los relatos dicen, bueno, porque si mi novio o mi novia me deja por un WhatsApp es que nunca le importé, es que la relación no era seria, es que nunca fui alguien importante en su vida. Entonces, fíjense cómo ahí el medio que sería, no sé, WhatsApp o el mensaje de texto, se transforma en un metamensaje, más allá de lo que yo le ponga a la persona, ¿no es cierto? No sé, nuestra relación terminó, ese es el mensaje de lo lingüístico, pero digamos, ese mensaje llegar a la persona por, supongamos, WhatsApp, el metamensaje es, bueno, si no tiene la valentía de decírmelo cara a cara, es que yo nunca le importé, que nunca fui importante para esa persona, ¿no? Entonces el sentido de metamensaje es interesante. Y también un poco lo que se llama las posibilidades comunicativas, ¿no es cierto? Este Anvel, que es una palabra alemana, pero que tiene que ver con las posibilidades comunicativas mediadas, las posibilidades que hay también en cuanto a la copresencia física y las habilidades de explotar estas posibilidades, que sí pueden variar, como decíamos antes, entre diferentes grupos etarios. Los jóvenes, ¿no es cierto?, pueden explotar estas posibilidades tal vez de una forma más avanzada que la de otros grupos, ¿no es cierto?, etarios o de usuarios. Ahora, si les parece, yo podríamos hacer un si hay preguntas hasta acá, así no los aburro tanto yo con una exposición larga y por ahí alguien que quiera preguntar algo y continuamos. Ah, alguien quiere. Ajá. Bueno, quiero que. Bueno, podemos seguir y van formulando las preguntas. Yo quiero. Claro, la pueden formular por el chat y las vamos viendo. Ciertamente me interesa que tengamos un ida y vuelta. Y decíamos bueno, un poco la ocasión social, qué es lo que de alguna manera está sucediendo, qué tipo de actividades, ¿no es cierto? Y fíjense lo interesante que es la comunicación polifocal, ¿no es cierto? Donde esta idea de la multitarea, que no es nueva, tal vez ustedes y yo y muchos de nosotros cuando íbamos a la escuela, mientras tomábamos la leche, hacíamos los deberes o mirábamos los dibujos animados, eso también es multitarea, por lo tanto, no es que las tecnologías nuevas han traído la multitarea. Sí es una forma diferente de multitarea, en donde de alguna manera, como dice el último punto ahí, fíjense, la multitarea cognitiva y social, cómo podemos uh, combinar los dos. Yo puedo estar en internet escribiendo un trabajo para la universidad y al mismo tiempo charlando por Skype con alguien o mandando un WhatsApp a alguien con otro dispositivo al lado mío que sería el teléfono o mismo desde la computadora porque podemos mandar mensajes de texto de la computadora. ¿Sí? Entonces podemos combinar esta multitarea cognitiva y social, ¿no es cierto? Perdemos un poco la idea de cuál es la participación primaria y secundaria con la multitarea, ¿no? Como dice Goffman, ¿qué es lo que es el foco y qué es el fondo cuando yo hago dos o tres tareas? Eh, la gente que está en las neurociencias nos dice, y tal vez es lógico pensar, ¿no? Que el cerebro no puede dar 100% de atención a las diferentes actividades que estamos realizando, ¿no? Es decir, la multitarea existe y es posible, pero los científicos que están en las neurociencias nos dicen, bueno, el cerebro tiene que dividir la atención, que es lógico pensarnos. Si yo estoy haciendo cuatro cosas a la vez, el cerebro no puede darle atención del 100% a esas cuatro cosas, sino que lo tenemos que dividir, no sé, en diferentes porcentajes tal vez, pero se nos hace difícil ver qué es lo primario y lo secundario, ¿no? En cuanto a interacción. Y después llegamos al tema de la reunión social que tiene que ver con los participantes. Y esto también es interesante porque, por un lado, se complejiza este tema del emisor y del receptor. Fíjense que hay formas, los foros de discusión, supónganse, donde la estructura de interacción, ¿no es cierto? No es solamente de uno a uno, puede ser de uno a muchos, de muchos a uno, o gente que discute un artículo de diario en línea, ¿no? Antes había que escribir una carta al editor, tal vez pocas personas lo harían, no sabemos si el editor lo leería, pero ahora esa interacción es, por un lado, más
es casi instantánea, es ciertamente más dinámica porque yo puedo interactuar con otras personas que también leyeron el artículo y crear debate. ¿Sí? Y ahí se genera una estructura participativa también, digamos, multidimensional. ¿Sí? O pensemos en los medios. Antes, el monopolio, por así decir, de la difusión de los medios era institucional. El medio difundía a muchos antes de lo que llamamos la web 2.0 y uno, como decíamos, consumíamos, leíamos. Ahora no, ustedes y yo nos hemos transformado de alguna manera en reporteros, en informantes, ¿no es cierto? Estamos en la calle, ocurre un accidente, alguien puede sacar una foto con su teléfono celular, subirla a YouTube, venderla a un diario, es decir, cómo participamos de la difusión de la información, ¿m? Que ya no parte solamente de lo institucional, sino desde lo individual también. Es decir, se conjuga lo institucional y lo individual. Y pensemos, por ejemplo, en cómo se complejiza también el marco participativo en estructuras mediadas como son los mundos virtuales, que es muy interesante. Y otra vez, el mundo virtual no es para adolescentes que tienen todo el tiempo del mundo y no tienen nada que hacer. Hay mundos virtuales que son para adultos, donde se recrean aspectos de la vida del mundo físico y adultos profesionales participan, ¿no? Por ejemplo, piensen en Second Life como mundo virtual que ciertamente es para adultos y cómo ahí la persona, ¿no es cierto?, el usuario, el hablante, si queremos, participa en ese contexto digital y virtual a través de la figura del avatar, ¿no? De este cuerpo virtual, como algunos autores lo llaman, que es interesante. Yo proyecto, ¿no es cierto?, mi persona, mi ser en el mundo virtual a través del avatar al que yo puedo vestir, darle un nombre, ¿no es cierto?, darle una identidad en ese contexto. Y también tenemos otro tipo de participación. Ustedes y yo a veces podemos presenciar un foro de discusión en línea sin participar, podemos participar, podemos formar parte, digamos, eh, de comunidades, ¿no es cierto? Supongamos gente que se reúne a conversar sobre ajedrez o no sé, o tecnologías y hay grupos en línea, ¿no es cierto?, que discuten. Entonces yo puedo ser un formador, ¿no es cierto?, de esa comunidad, una especie de columna de esa comunidad en línea que se reúne a discutir ciertos temas, o puedo ser observador nada más. Es decir, hay diferentes formas de, dentro del marco participativo, que bueno, no vamos a tener tiempo de explayarnos, pero un poco para tener una visión general de cómo se complejiza el marco de participación. Insisto, muchas de estas cosas suceden en el mundo físico, ¿no? Y se recrean, se redefinen en el mundo digital. No es que necesariamente son nuevas o que las crea el contexto digital. Y ahora, si les parece bien, yo quería pasar un poco a este estudio que les comentaba y que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Percepciones, ideologías que tienen grupos de estudiantes universitarios sobre el uso de los medios y el uso del lenguaje en los medios. Entonces, fíjense, les doy un poquitito un contexto para saber, bueno, de dónde vienen estos relatos o estos datos. Vienen de 50 entrevistas, esto se aplica a la Argentina nada más. Estamos trabajando, la gente con la que estamos trabajando, la Universidad de Vestfold en Noruega está haciendo su parte en Noruega, pero lo que yo voy a discutir ahora y les voy a mostrar proviene de esto, ¿no es cierto? De 50 entrevistas que se hicieron en español, semiestructuradas, en hablantes universitarios de entre 18 y 22 años de edad. Esto se realizó en 2014 en los espacios públicos de la Universidad de Belgrano, como la cafetería, lugares distendidos y encuestas que hicieron a integrantes de nuestro grupo de investigación, que son alumnos, ¿no es cierto?, que están en el grupo de investigación, así que las entrevistas las hicieron pares, un poco para que también los entrevistados se sintieran un poco más, no sé si tal vez libres de hablar, ¿no? Cuerpos de 195 minutos de grabación y una entrevista que consistió en 12 preguntas. Pero yo solamente quería hacer referencia a algunas. Por ejemplo, ¿cómo evaluaron estos estudiantes universitarios el lenguaje cuando se les preguntó, ¿no es cierto? ¿Qué opina de cómo la gente usa el lenguaje en los nuevos medios, ¿no es cierto? El uso de abreviaciones, emoticonos. En primer lugar, los encuestados separaron ellos
el lenguaje de los emoticonos o emoticones, ¿no es cierto? Hicieron esa separación en sus relatos evaluativos. Y fíjense, si miramos en cómo evaluamos el lenguaje, cómo evaluaron ellos el lenguaje, y no hay posiciones muy digamos, tomadas en cuanto a, a ser excesivamente expresivos en cuanto a negatividad o positividad, polaridad, ¿no? Fíjense, acá este cono acá nos marca las evaluaciones positivas, ¿sí? Evaluaciones negativas y relatos en que hay evaluación negativa y positiva, ¿no? Que parece ser, digamos, que es más frecuente, ¿no es cierto? Relatos de estudiantes universitarios que dicen, bueno, sí, tiene esto de bueno o sí pasa esto que no es bueno, ¿no? No hay una postura tomada realmente drástica, por así decir. Cuando pasamos a los emoticonos o emoticones, fíjense acá sí, ¿no es cierto? Y la gran mayoría evalúa los emoticones como algo positivo, como que complementa la comunicación, ayuda a expresarnos, a ser más expresivos, a expresar emociones, que a veces con lo textual no es suficiente. Entonces hay por lo menos en estas entrevistas, por supuesto, no podemos generalizar a todos los estudiantes universitarios, ni de la Argentina, ni de la Universidad de Belgrano, ni de América Latina. Pero bueno, en esta muestra el uso de los famosos emoticones es positivo. El lenguaje es mucho más, genera más controversia. Y acá les traje algunos relatos, por ejemplo. Una pregunta es, ¿qué pensás de la manera en que la gente escribe los mensajes de texto WhatsApp? ¿Qué opinás, por ejemplo, de las abreviaciones, emoticones y repetición de letras y signos? Y fíjense, dicen, no me parece que son algo, no, me parece que son algo re importante porque muestran el estado de ánimo. Si escribís algo bien, como se escribe normalmente, parece que estás enojado o sos cortante, ¿no? Otro dice, no, bueno, no sé, me parece que está bien, yo qué sé, es una manera más rápida de escribir, no lo veo tanto daño a eso. Otro dice, colabora a que cada día se escriba peor, de terror, sintetizan, se están canibalizando, se está canibalizando el idioma. Bueno, dice otro, hay muchos que escriben, que tienen horrores de ortografía y me parece que contribuye, digamos, a que escriban mal, pero bueno, también depende del caso. Yo escribo por WhatsApp, no me considero que tengo errores, dice, no, estos son relatos de lo que dice la gente, son percepciones. Acordémonos que esto no es lo que ellos hacen, hay una diferencia entre lo que hacemos y decimos, como nos decía Freud, nosotros los humanos somos malos intérpretes de nuestra propia conducta, y la conducta es social, lingüística y demás. Es decir, esto es lo que ellos dicen, cómo evalúan, no sabemos si esta persona escribe bien. ¿Y qué es escribir bien, por otro lado? Es otra pregunta. O otro dice, bueno, que se está desvirtuando mucho, digamos, el lenguaje, pero, a ver, por ejemplo, yo en mi caso es verdad, también escribo así a veces, o por ejemplo, en vez de qué pongo la Q, nada más, pero en la realidad escribo de otra manera, ¿no? ¿Qué será la realidad? Oye, en la realidad escribo de otra manera, sé separar las cosas. Hay gente que no, dice, ¿no? Depende, por ejemplo. Si estás en el secundario, hay mucha gente que después un trabajo de computación lo escribe con mal vocabulario y eso en realidad perjudica si a la hora de ir a la universidad, a la facultad, tenés que emplear el vocabulario correcto, ¿no? Pero a mí me interesó esto de que en la realidad escribo de otra manera. ¿No? Es decir, parece que la universidad es la realidad y los mensajes de texto o qué sé yo, un mensaje por WhatsApp no es real. Entonces es interesante. Los emoticones creo que por ahí es una forma de mostrar como las gesticulaciones que harías con la cara, pero abreviar las palabras por ahí te hace comunicarte más rápido, pero al mismo tiempo perdés la lengua, o sea, por ahí empezás a escribir mal en la vida diaria, otra vez, la vida diaria, ¿no? Me parece que se para. Y depende de cada tipo de persona, qué sé yo, hay algunos que escriben bien y otros que escriben mal, no sé, no te puedo responder eso. Es mejor que escriban bien, por ejemplo, sin falta de ortografía, qué sé yo. También el nivel social determina mucho eso. Dicen, ¿no? Son unos relatos interesantes. Y fíjense un poco lo que yo les comentaba antes, cuando en otra de las preguntas, que dividimos en preguntas que tienen que ver con relaciones sociales, otras con el lenguaje, esta ciertamente tenía que ver con lo relacional, ¿no? Y cuando evalúan, ¿no es cierto?, la evaluación de los medios como forma para comunicarse en la ruptura de una relación, de amistad o de pareja. Y fíjense la negatividad
que atrae esa pregunta, ¿no? Donde todo el mundo dice, no, es cara a cara. Son muy pocos los que justifican que esa forma de comunicación sería socialmente aceptada para manejar este tipo de situación, llamémosle íntima. Y acá les traje un poco, porque esto sí lo preguntamos en las entrevistas en otros países, acá tenemos Argentina, Canadá, Estados Unidos y Noruega, donde le preguntamos, bueno, ¿finalizarías un vínculo de este tipo, de amistad o de pareja, a través de qué medios, ¿no es cierto? Y fíjense, lo rojo, no sé si ustedes lo van a llegar a ver, lo rojo es cara a cara, ¿sí? Es decir, en las diferentes muestras que tuvimos, estamos hablando de más o menos 350 alumnos en estos 4 países, 4 culturas si queremos, aunque son todas occidentales, todos, la gran mayoría, ¿no es cierto? Fíjense, una inmensa mayoría dice que prefiere la comunicación cara a cara. Esto también a veces rompe ciertos mitos, ¿no? Que aparecen en los periódicos y los diarios, que perdemos que vamos a perder esa posibilidad de encontrarnos cara a cara con la gente, que vamos a vivir encerrados en nuestros cuartos con la computadora, que nunca nos vamos a ver. Bueno, tal vez no sea tan real eso, ¿no? Pero ciertamente los nuevos medios generan pánicos, ¿no? Pánicos sociales y a veces los medios se prenden de estos pánicos y los distribuyen. O ustedes seguramente en sus diferentes comunidades o países, acá en la Argentina ocurre, no sé, yo no sé si decir cada semana, cada 2 semanas, no sé cuál es la frecuencia, siempre hay un artículo en los medios sobre parejas que terminan su relación por culpa del iPad, de la tecnología y de la computadora, ¿no? Que a veces suena ciertamente tragicómico. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Hasta qué cierto punto es verdad? ¿Sí? En algunos casos tal vez lo sea. Y fíjese los medios versus la comunicación cara a cara, ¿no? Para mantener tipos de situaciones sociales como puede ser una pelea, una discusión, ¿no? Otra vez en los cuatro países que exploramos un poco, lo azul es cara a cara, ¿no? Es decir, este tipo de relación, los alumnos universitarios que están en estas 4 muestras dicen preferir cara a cara, dicen preferir, disculpen que yo resalte esto, dicen preferir, no sabemos si ellos realmente lo hacen. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero si ellos mienten en estos relatos, ¿de qué sirve? Claro, supongamos que todos mientan, que se sientan presionados por ser lo que podemos decir políticamente correcto, pero no deja de ser igualmente interesante el por qué sienten que tienen que dar esa respuesta, ¿no? Es decir, eso me parece interesante, porque supuestamente se podrían llegar a sentir socialmente presionados para decir, no, este tipo de situación comunicativa se tiene que resolver cara a cara, ¿no? Aunque mientan, aunque ellos no hagan eso, pero ¿por qué se sienten de alguna manera presionados tal vez socialmente a decir que está mal? Y acá un poco viendo los relatos que yo les traigo de las muestras que tenemos en respuesta a la pregunta, ¿qué opinás, ¿no? De una persona que termina una relación de pareja a través de un mensaje de texto o WhatsApp? Y acá tenemos de todo tipo, son mayormente negativos, no, yo prefiero terminarlo personalmente, me parece medio de cobarde, no es cagón, una palabra muy lunfarda argentina, porque hay que dar la cara siempre y hay que decirlo de frente a frente. Está bien porque no tiene el valor para hacerlo en persona, entonces utiliza una herramienta aparte para hacerlo, que está mal, que no sirve porque tiene que ser cara a cara. Otro es tajante, que es lo que encontramos desde el punto de vista del discurso. Yo acá le traje comentarios variados, pero lo que encontramos son, digamos, comentarios tajantes y no abiertos a la discusión. Pésimo, es de cuarta, es nefasto, ¿sí? Digamos, posturas muy tomadas, a diferencia de lo que decíamos antes en cuanto a cómo evaluaban el uso del lenguaje, donde ahí hay más negociación. Acá parece no haberla. Tenemos una pregunta antes de pasar a algunos comentarios finales. Jonathan Serrano pregunta si la comunicación polifocal se relaciona con la comunicación masiva. ¿Se refiere a diferentes públicos de interés? La segunda pregunta. Jonathan, ¿cómo está? Lo polifocal se refiere a que está relacionado con la multitarea, ¿no es cierto? Podemos tener el foco en diferentes situaciones comunicativas, ¿no? Como yo les decía antes, yo puedo estar
podría inclusive estar hablando con ustedes en este momento, tener una pantalla delante mío y veo que entra un correo electrónico. Está bien, puedo yo no contestarlo, pero puedo leer el correo electrónico mientras converso con ustedes en esta videoconferencia. Entonces es polifocal porque mi atención, de alguna manera, cognitiva si quieren, y también comunicativa, está dividida. Tal vez yo esté prestando ciertamente más atención a la videoconferencia, claro que sí, pero tal vez un científico diría 20% de mi cerebro, por decir algo, 15% está abocado a leer ese correo electrónico que está enfrente mío. O puede ser que alguien entre en la habitación ahora, ustedes no lo ven porque está fuera de la cámara, me dice algo y yo leo sus labios, interpreto lo que dice y me estoy comunicando con esa persona y ustedes, por ejemplo, no se dan cuenta, pero yo tengo dos focos de atención. Lo que estoy haciendo con ustedes, la videoconferencia, y le presto atención a la otra persona que detrás de bambalinas me está dictando algo, supónganse. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? ¿Sí? Bueno, pasamos un poquito a algunas conclusiones o observaciones generales como yo les había propuesto y después, bueno, tenemos unos minutos también para interactuar. ¿Qué me parece resaltar acá de interesante? Por un lado que la problematización del contexto, ¿no es cierto?, lo que llamamos de la CMC, tiene tres elementos diferenciadores. Y acordémonos que muchas de nuestras prácticas digitales, llamémosle, tienen semejante a nuestras prácticas en el mundo físico. Es decir, que traemos del mundo físico ciertas prácticas al mundo digital, algunas las redefinimos, las reconfiguramos, otras sí las provee ese contexto digital. Y por eso digo, bueno, ¿cuáles son estas tres que podríamos pensar interesantes y que por ahí no se dan en el mundo físico o es más complejo, más difícil que se dé? Uno es la posibilidad de monitoreo mutuo. Me decían algunos alumnos, por ejemplo, en la universidad, discutiendo esto con ellos en una clase, una alumna me decía, yo por ejemplo, corté digamos, la relación con mi novio, pero puedo ver en el Facebook con quién sale, qué es lo que hace, ¿no es cierto? Esa idea de que parecería que la relación nunca se terminó. Y hay muchos trabajos sobre esto. Hay un libro muy interesante que se llama The Breakup 2.0 de Iliana Gershon de la Universidad de Indiana. Es un trabajo etnográfico que ella hace con los alumnos de la universidad y cómo de alguna manera ellos conceptualizan y evalúan la ruptura de relaciones a través de Facebook, ¿no es cierto? Entonces, esta posibilidad que nos da Facebook u otras plataformas también de monitorear, Twitter también, ¿no es cierto?, de monitorear qué hace el otro, seguir minuto a minuto qué es lo que está haciendo el otro. Eso me parece interesante y una práctica que tal vez en el mundo físico es difícil de hacer, porque ¿cómo monitoreo a la otra persona si no estoy físicamente presente? Otro aspecto es la personificación, ¿no es cierto?, lo que se llama embodiment, que tiene que ver con esto del uso del avatar, que se da en contextos lúdicos, como decíamos antes, de mundos virtuales, y también en contextos de la educación, ¿no es cierto? Muchas aulas virtuales se interactúa a través de un avatar. Así que no es solamente en contextos lúdicos de juego o de mundos virtuales, sino también en otros contextos, por ejemplo, como son los contextos de aprendizaje, donde hacemos uso de lo que llama un artefacto virtual y cómo le damos identidad a ese artefacto virtual que nos representa en ese contexto, ¿no es cierto? Y tres, podríamos decir la posibilidad del anonimato, ¿no es cierto? El anonimato físico, porque yo puede ser que no esté, y el anonimato social, porque supónganse en un foro de discusión, las características identitarias se pierden. Yo aparezco con un nickname nada más. Que alguien puede decir, bueno, el nickname se puede, digamos, se podría llegar a saber algo de la persona a través del nickname. Yo desconozco cómo, pero de todos modos es muy difícil. Y ahí es un texto que yo dejo en esa interacción, pero nada más de mí. No hay identidad de género, no hay identidad, es decir, se pierden esos aspectos identitarios que en lo físico no, porque yo ya estoy y en esa presencia, copresencia física, revela ciertos aspectos de la identidad. Entonces el anonimato no es solamente físico, porque yo no estoy físicamente ahí en esa discusión, pero también puede ser social, características que otros participantes no saben de mí y yo no sé de otros participantes. Esto también tenemos que verlo
en términos de un continuo, ¿no? Porque otra vez, si yo, en este caso de una videoconferencia, ustedes me ven a mí, me oyen a mí, entonces ya tienen determinadas características sociales mías identitarias que ustedes ya conocen. Hombres saben que estoy vestido con una corbata, pueden ver algo del aspecto físico acá tal vez de la sala, ¿sí? Por eso el anonimato no es siempre 100%, lo tenemos que ver en un continuo, puede ser más o menos anónimo. Independientemente de estas posibilidades técnicas específicas, ¿no es cierto?, que nos permiten las tecnologías sociales, también es importante, o sería importante indagar cómo los usuarios, cómo nosotros nos apropiamos de estas propiedades que nos ofrece la tecnología para construir significado social, ¿no es cierto? Cómo, por ejemplo, muchas marchas, muchas protestas se organizan a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Esa característica, llamémosle específica, técnica que nos permite las redes sociales, hace, ¿no es cierto?, que alguien pueda organizar una protesta contra un gobierno, contra una organización, en minutos, en horas, y tengamos en un espacio físico, como puede ser una plaza, cientos de miles de personas reunidas alrededor de una causa común, llamémosle. Pero eso se generó a través de las redes sociales. Entonces, esa es una forma también de apropiarse, ¿sí?, de la tecnología y darle un uso. El consenso social que nosotros le damos a estos usos de la tecnología es importante. Yo lo que mencionábamos antes de cuán paciente o impaciente somos para recibir una contestación de un correo electrónico o una contestación de un mensaje de texto, ¿no? Estos consensos que creamos. O lo que veíamos antes de decir, bueno, cierto tipo de relaciones íntimas no pueden ser mediadas, tienen que ser cara a cara, que parecería ser lo que la gente prefiere. En la educación, por ejemplo, tal vez, no sé, yo no hice ninguna, no tengo datos empíricos para darles, ¿no? Pero un poco preguntando, viendo a los alumnos, yo he trabajado en educación mediada, no en la exploración o el estudio de educación mediada, sino brindando cursos mediados, y me da la sensación que está muy dividida la opinión. Hay gente que prefiere lo mediado, gente que prefiere lo presencial, que necesita sentirse físicamente parte de un grupo y no digitalmente. Por eso digo, ahí tendríamos que explorar cuáles son los consensos con respecto al ámbito, por ejemplo, de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Estos agregados o comunidades, digamos, que interactúan, ¿no es cierto?, en línea y presencial, tal vez sería productivo verlo en términos de relaciones o de redes sociales, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, algunas redes sociales están más centradas en el individuo, tendríamos ahí redes personalizadas, en donde yo me muevo con mis contactos, pero yo soy el ancla y tengo mis contactos con los que me relaciono, sean laborales, de amistades, familiares, etcétera. Y tal vez otras redes sociales que están más centradas en el grupo, lo que, por ejemplo, sería una comunidad de práctica, no sé, un grupo de personas que dirige, no sé, una ONG y que forma un grupo virtual, llamémoslo digital, a la vez de encontrarse cara a cara. Es decir, son vínculos más estrechos donde todo el mundo conoce a todo el mundo, los miembros, ¿no es cierto?, se conocen, hay reconocimiento recíproco, mutuo, y ciertamente eso es diferente a personas que discuten un artículo de diario en línea. Esas personas nunca más se van tal vez a comunicar, mientras que en otros casos sí. Por eso es que también debemos verlo en términos de un continuo. Lo que también tenemos que ver, como decíamos antes, en términos de un continuo es ese grado de anonimidad o anonimato. Por un lado, el anonimato total, yo no sé quién es, y por otro lado un conocimiento mutuo. Yo puedo hablar con un amigo por FaceTime o por Skype y ciertamente nos conocemos y nos vemos. Y aunque no nos viéramos, nos conocemos porque somos amigos. ¿Sí? Eso sería un extremo. Y el otro extremo es, lo que decíamos antes, una discusión de un artículo o de un video de YouTube, por ejemplo. Esas discusiones que se arman donde son públicos que solamente están relacionados por el tema o relacionados por los textos a los que acceden en un determinado momento de diferentes lugares. Más allá de eso no tienen tal vez otro vínculo. El uso de los medios en cuanto a la convergencia de medios, podemos tener un extremo lo unimodal o lo multimodal, si yo utilizo solo lo textual, supónganse un correo electrónico o no sé, una conversación por Skype o una videoconferencia como la que estamos teniendo. Entonces ahí
tenemos, digamos, multimodal. Pero podemos tener puntos intermedios, más unimodal, menos unimodal, más multimodal, menos multimodal. Y bueno, los espacios de interacción, ¿no es cierto? Fíjense, si tenemos situaciones de comunicación que solamente son físicas, cara a cara, y por otro lado solamente digitales o puramente sociomentales. ¿Sí? Lo sociomental también se da en lo físico, pero en lo digital es esa conexión solamente sociomental porque no hay contacto físico, de copresencia física. Y en el medio también muchos puntos intermedios ahí. Podemos otra vez empezar una conversación cara a cara, seguirla con un mensaje de texto, continuarla con un, no sé, con una sesión de Skype, por ejemplo. Y preguntas que yo me hago, y que tal vez les hago a ustedes, preguntas que yo me hago como lingüista, no como sociólogo, porque no es mi área, pero bueno, uno tiene que entrar un poco en la sociología, en la psicología social, para poder pasar al lenguaje. Si no, no sabemos qué es lo que ocurre ahí. No podemos estudiar el lenguaje, aquellos que estudiamos el lenguaje, sin el trasfondo social y cultural. Porque no podemos analizar el lenguaje en un vacío. Entonces acá hay preguntas que nos hacemos en el grupo, y yo me hago, ¿no? ¿Cómo explotan los participantes estos elementos del contexto en línea en esta proyección y co-construcción de identidades individuales y grupales? ¿No es cierto? Es una pregunta interesante para explorar. ¿Y cómo se explotan los diversos recursos del lenguaje en pro de esa proyección, ¿no es cierto?, y construcción identitaria? ¿Qué papel juega el lenguaje? Hay el lenguaje en lo textual, ¿no? Que como decíamos, se conjuga con otros lenguajes, visual o audiovisual, ¿no? ¿Y cómo serían los modelos para la descripción de estas propiedades nuevas o viejas en los géneros discursivos, ¿no? Lo que decíamos antes, todo no es nuevo en el mundo digital. Hay algunas prácticas sociales o prácticas del lenguaje discursivas que se recrean, se repiten, se reconfiguran, y otras sí que surgen como nuevos, ¿sí? Entonces ahí cómo describimos estos nuevos géneros. Y cómo, fíjense, se construye esta coherencia y cohesión, ¿no? La coherencia pragmática, los encadenamientos interaccionales que se llevan a cabo a través de diferentes medios, utilizando diferentes dispositivos. Es lo que yo decía antes, yo empiezo una conversación en un café cara a cara con un amigo, la seguimos con WhatsApp o en un grupo de WhatsApp y hacemos, no sé, una videoconferencia por Skype. Y fíjense que de alguna manera, esto yo lo tomé de la página de Apple, como de alguna forma esto está explícito en cómo se promocionan ciertos productos. Si puedo bajar, dice, envía mensajes ilimitados de iMessage a Mac. Empezá una conversación en el Mac y seguila en tu iPad, iPhone o iPod Touch. Dice, envía fotos, videos, algunos contactos. Fíjense cómo de alguna manera, otra vez, esto, empezar la conversación a través de un medio, de una forma, seguila en la otra, ¿no es cierto? Hilo multimodal, compartir fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es otro concepto sociocultural o noción sociocultural interesante, la idea de compartir. Vivimos en una sociedad que comparte cosas. Fotos, ¿no les pasa a ustedes que muchos amigos, o tal vez muchos de ustedes, van a un restaurante, sacan fotos de la comida y lo suben a Instagram o Facebook? Y uno dice, bueno, ¿por qué la gente hace eso? No sé, yo no puedo dar una respuesta, pero se hace esta idea de compartir, ¿no? Que es interesante. ¿Y qué consecuencias tienen formas nuevas del lenguaje que surgen, ¿no es cierto?, como apropiadas o estándares tal vez en estos medios, que en otros, digamos, mercados lingüísticos, como diría Bourdieu, no aparecen, ¿no es cierto? Las abreviaturas, ¿no es cierto?, este lenguaje truncado. Podríamos decir, yo pregunto, no es que yo esté diciendo sí deberíamos, no es retórico, podríamos decir que ciertas formas se transforman en estándares en estos contextos de uso. No en el trabajo de la universidad, como decía la alumna en ese relato, pero en estos contextos de uso. O supónganse en español cuando escribimos un mensaje y mayormente cerramos el signo de pregunta o de admiración, pero no lo abrimos, ¿sí? Y pues sabemos que en español se abre y se cierran los signos, ¿no? Y bueno, eso sería condenado, digamos, normativamente en otros textos que podamos producir. Pero ¿será que somos más flexibles, ¿no es cierto?, con ciertos usos del lenguaje en estos contextos? Otra vez. ¿Y cuál es el papel que cumplen las tecnologías sociales o las nuevas tecnologías, si queremos, en el cambio lingüístico y la difusión lingüística? Porque cuando aparecen cosas nuevas en una lengua,
ya sean aspectos fonológicos, sintácticos, de vocabulario, léxicos, viaja por la comunidad y esa es la forma en que, de alguna manera, consciente o inconscientemente, nos vamos contagiando como hablantes. Ahora, ¿cómo ayudan a difundir estas nuevas formas del lenguaje? Sobre todo las redes sociales, por ejemplo, donde yo puedo llegar a millones de personas, contactos que tal vez no son contactos o vínculos fuertes, sino débiles, pero igualmente importante en cuanto a cantidad, tal vez, y no a calidad, ¿no? El contacto. ¿No? Como si es una gripe se expande por el contacto, en el colectivo, en el tren, en los espacios donde hay mucha gente. Bueno, ¿cómo ayuda desde lo cuantitativo tal vez, cómo ayudan desde lo cuantitativo las redes sociales a difundir formas del lenguaje? ¿Y cuáles son las implicaciones o implicancias desde lo metodológico, ¿no es cierto? Y acá el tema ético es muy importante porque no hay líneas trazadas desde lo metodológico muy estrictas tal vez, ¿no? Pero fíjense, ¿a qué me refiero? Podemos tomar textos que estén en un foro y analizarlos y discutirlos y divulgarlos. Podemos tomar textos de una página de Facebook y divulgarlos y analizarnos. Podemos tomar textos de perfiles de una plataforma de citas amorosas y difundirlos. Hay aspectos éticos que tenemos que tener en cuenta. Que algo sea público no significa que está disponible a que yo lo tome y lo analice, ¿no? Son líneas muy grises, porque hay que ver también cómo definimos público. Si público significa acceso, tener libre acceso, o público es que la persona, el autor de ese texto, realmente quiso que eso se leyera por otras personas, ¿no? Es decir, ahí hay temas que todavía, digamos, la comunidad académica debe resolver con respecto a lo ético en los estudios de las interacciones digitales, ¿sí? En lo cara a cara lo hacemos, es decir, ustedes piensen, si yo viajo en un ómnibus, en un colectivo, y las dos personas que están sentadas adelante mío tienen una conversación, van hablando, charlando, yo no puedo grabar esa conversación para utilizarla. Alguien puede decir, bueno, eso es público, si esa gente estaba en el colectivo yo lo pude escuchar. Sí, eso es verdad, pero eso no me da a mí la libertad de grabar sin que ellos sepan y utilizarlo. No es ético. Entonces, lo mismo ocurre acá. Que sea público, yo tengo que justificar ese uso. Y bueno, y muchas gracias. Y ahora tenemos preguntas, así que bueno, dejo esos minutos para preguntas. Adelante. Griselda pregunta, ¿cómo considera usted la actitud de los docentes con los estudiantes en el uso de los celulares? Ajá. Esa es una pregunta interesante. Esto lo discutimos en una reunión con colegas hace ya como 3 meses. Y algunos de mis colegas decían, bueno, comentaban, por ejemplo, el estudiante que utiliza el celular para buscar en Google lo que el profesor está diciendo y contradecir al profesor. Y sí, a veces pasa, ¿no? Pero también pasa que el hecho de tener esa posibilidad hace que el alumno busque en Google, sí, pero lo que encuentra en Google lo trae y lo comparte a la clase, es decir, enriquece a la clase. Y yo creo que acá la pregunta me parece interesante porque me parece que necesitamos nosotros como docentes conceptualizar el aula de otra manera. Es cierto que a veces ocurre esto, es cierto que los alumnos se distraen con el celular. Ese es el aspecto, llamémosle negativo, que existe. También se puede distraer sin el celular, sin duda. Porque bueno, yo puedo estar escuchando a profesores y puedo estar oyendo a profesor, pero estoy pensando en otra cosa. El celular nos por ahí estimula a distraernos más. Pero vemos los aspectos positivos. Desde el punto de vista de la relación, profesor-alumno, enseñanza-aprendizaje, yo creo que lo importante ahí es cómo el alumno puede participar activamente en la construcción de la clase. Y ya no es el profesor el que expone, trae todos los conocimientos al aula y trae la tecnología. Ustedes fíjense que antes la tecnología la proveía la institución. Y ahora, un artículo en The Economist muy interesante hace 4 años que decía, la gente trae a sus lugares de trabajo, o en el caso nuestro, a sus lugares de enseñanza y aprendizaje, tecnología que es superior a la tecnología que proveen las instituciones. Es decir, nuestros alumnos traen esa tecnología al aula. Ya la institución no es la que maneja la tecnología y tampoco lo es el profesor. Entonces yo creo que hay que empezar a convivir con esto. Lo que me parece a mí de positivo, de aspecto positivo, es esta idea de que el alumno puede contribuir con
digamos, con la construcción de la clase, trayendo información que puede compartir. Es decir, ya la información a la clase no la trae solamente el docente. El docente, tal vez como ese cliché que tenemos ahora en español, es facilitador, ¿no? Y con esto implica eso. Por supuesto que el docente tiene mayor conocimiento que el alumno, por eso es docente, pero ¿cómo lo gerencia? Yo creo que hay un aspecto de gerenciamiento diferente que creo que tenemos que afrontar, porque no podemos negar que eso existe. Lo otro, el aspecto negativo va a estar, y no sé, en cada caso va a haber que ver cómo se soluciona. Puede ser un aspecto de distracción, pero pensemos en las partes positivas. Otra pregunta dice, dentro de los parámetros de construcción y de interactividad, ¿cómo influye en la personalidad del individuo? Ajá, bueno, esa es una pregunta interesante. Yo no soy psicólogo, así que yo lo que puedo decir son percepciones tal vez iguales a las que muchos de ustedes tengan. Tal vez hay un psicólogo en la audiencia o un sociólogo. Esa escapa mi área de trabajo y de estudio. Yo creo, esta es mi humilde opinión como lingüista, otra vez, no como psicólogo, tal vez como usuario. Yo creo que nos permite posibilidad de jugar con nuestro yo. Pero también creo que hay límites, ¿no? Y yo me pregunto, y esta pregunta tal vez sí se la haga un sociólogo, ¿por qué alguien querría cambiar su personalidad, su identidad en un 100% cuando interactúa en línea? Habrá casos en que eso ocurre. Estamos bombardeados de películas de Hollywood y de no Hollywood, de estos, ¿no es cierto?, otras de gente que conoce gente en la internet y resultan ser psicópatas. Claro que puede ocurrir. Tal vez esa persona tenía esa personalidad o esa, no sé, anomalía, digamos, en su personalidad, y el contexto de la internet de alguna manera dispara eso. Yo creo que, volviendo a la pregunta, puede en mayor o menor grado. Por ejemplo, hay estudios que señalan, volviendo al contexto de la educación, que muchos alumnos que no participan mucho en clase, sí participan mucho en Facebook. Es decir, el profesor de la clase arma un Facebook de la cátedra de la materia, y algunos alumnos que no participan en clase, tal vez porque se inhiben, son más introvertidos, en el espacio de Facebook con el profesor y con los otros alumnos participan más, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver un poco con la identidad, como en este caso otra vez lo positivo, como esta plataforma digital de interacción que podríamos llamar, o que se llama de hecho Facebook, facilita, ¿no es cierto?, la interacción de personas que por ahí se inhiben más cuando están en situación de copresencia física en el contexto de enseñanza o aprendizaje, ¿sí? Nosotros en un estudio, por ejemplo, de mundos virtuales para adolescentes, vimos como ciertas formas que se recrean de interacción en el mundo virtual parecería ayudar a ciertos adolescentes a ensayar prácticas del flirteo, por ejemplo, de relacionarse con personas del otro sexo, y tal vez lo utilicen eso como escenario de práctica, porque ciertamente el rechazo ahí a través del avatar, como decíamos antes, no es un impacto social tan grande, porque es el avatar que amortigua ese golpe social, supongamos del rechazo en esa situación de interacción que sea en el mundo virtual. Por eso yo creo que hay diferentes componentes, y acá los psicólogos y los sociólogos nos podrían ayudar mucho, ¿no es cierto?, con un input visto desde ese área que es el área de especificidad de la psicología, sobre todo psicología social. Hay una pregunta de Patricia, dice si se ha realizado alguna investigación diferencial entre el proceso comunicacional y el proceso lingüístico formal. Ajá. No, hay gente que está, por lo menos acá en la Argentina, hay gente que está trabajando en las neurociencias y un poco conectando lo cognitivo con lo social y lo mediado, ¿no es cierto? Esos son estudios que se están haciendo. Siempre el tema es que cuando hablamos, como yo decía, de lo mediado y de las nuevas tecnologías, el problema es que parecería ser que semana a semana, por exagerar, tenemos algo nuevo y que ciertamente a veces no lo podemos dejar de lado. Por ejemplo, nosotros cuando tomamos la primera muestra en Estados Unidos y Canadá, WhatsApp no era algo que la gente realmente usaba mucho. Estamos hablando de esto del 2011, no estamos hablando de 1997.
Después en otras muestras, por ejemplo 2013-2014, tuvimos que incorporar esta otra forma de mensajería de texto porque es una forma cada vez más común de comunicarse, por las razones que fuese. Ahora, los estudios de la comunicación mediada están todavía en pañales en ese sentido. Hay mucho por hacer. Desde la lingüística ciertamente están en pañales, porque esta área siempre se trató desde otras disciplinas como son comunicación, medios, desde la psicología, de la sociología, pero desde la lingüística, el estudio de la comunicación, de la interacción mediada, es relativamente joven. Empezó con Susan Herring como pionera allá por 1997, donde las formas de mensaje eran textuales solamente. Y fíjense que en menos de 10 años hemos tenido una revolución tecnológica, lo cual implica, ¿no es cierto?, una revolución en cómo nosotros explotamos esa tecnología. Así que volviendo a la pregunta, yo no tengo datos concretos de eso, de aspectos terminados, ¿sí? Sí, desde lo psicosocial hay trabajos, ¿no? No desde lo lingüístico que se está empezando. Otra pregunta dice, ¿el conocimiento de estas nuevas formas de lenguaje y comunicación ha influido de alguna forma en la forma de dar clases, de vincularse con el alumno y de construir conocimiento? Uh-huh. Yo creo que lo está haciendo. Nosotros los docentes, y sobre todo porque pertenecemos a otras generaciones, nos hemos tenido que adaptar no solamente a la tecnología, porque no solamente una adaptación tecnológica en cuanto a la especificidad de la tecnología, de manejar botones, settings y demás, sino también a lo social. Y yo creo que esto es importante. Entonces, para mí, yo lo resumo de esta manera. Si las tecnologías, estas tecnologías, ¿no es cierto?, nos ayudan a mediar nuestras relaciones interpersonales, eso aplicado, trasladado al aula, yo creo que tenemos que tratar de conceptualizarlas o pensar en cómo estas tecnologías ayudan, ¿no es cierto?, a construir el vínculo o relación interpersonal entre el docente y el alumno. Y yo creo que está ahí. Es decir, más allá de la aplicación específica, si el profesor utiliza PowerPoint o se utiliza Prezi o se utiliza algún programa específico, más allá de eso, cómo la tecnología ayuda a acercar, ¿no es cierto?, al docente y al alumno, a vincularse. Y yo creo que eso es importante porque las nuevas generaciones están acostumbradas a relacionarse con el otro a través de estas tecnologías. Y el docente también es el otro. No será el amigo, no será el compañero de la universidad, pero es el otro también. Entonces yo creo que tenemos que primero entender, yo creo, antes de criticar, y lo digo por mí mismo, ¿no es cierto? Fue esa mi postura que tomé estudiando el lenguaje en estas formas de comunicación. Yo lo que me propuse es tratar de entender qué hacemos nosotros, no solamente los jóvenes, nosotros, con la tecnología, pero realmente qué hacemos, porque si no somos ingenuos, y después ir viendo, bueno, qué función cumple el lenguaje, cómo se adapta, se reconfigura, se explota, se utiliza el lenguaje, pero tengo que tener, como yo decía, ese trasfondo social y tratar de entender, no de juzgar, porque si yo juzgo, ya tengo una postura tomada de antemano y creo que no va a ser productivo lo que pueda llegar a ver. Hay cosas que no las voy a ver. Y es entendible. Fíjense, el otro día me decían unos alumnos con respecto a las llamadas telefónicas. No sé cómo surgió la conversación en clase y yo le decía, bueno, supónganse que ustedes conocen a alguien, si son varones a una chica, o si es una chica a un varón, en una fiesta, supongamos, y quieren seguir, digamos, la comunicación. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se contactan? Llaman y me dice la mayoría, no, llamar es algo muy íntimo. Y llamar, me dicen mis alumnos, estos son relatos de un grupo de alumnos, yo no lo puedo traspolar a todos los alumnos, pero me pareció interesante porque dicen, llamar es algo íntimo y si vos llamás, me dicen, implica que estás demostrando un interés. Entonces mandás un WhatsApp. Y a mí me pareció interesante porque tal vez, ciertamente yo, y gente de mi generación y de otras generaciones no conceptualizan el llamado en ese sentido. Tal vez porque para nosotros el teléfono implica llamar. Y para las nuevas generaciones el teléfono, aunque se llame teléfono, el celular, no implica llamar, aunque es una de sus funciones.
Entonces es interesante ver cómo diferentes generaciones conceptualizan el mismo uso de diferente manera. Ahora, yo tengo que entender eso, el docente tiene que entender eso, también el docente de escuela, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Y el alumno nos lleva ventaja en eso. Y tenemos que tratar los jóvenes nos llevan ventaja en eso, y tenemos que tratar de entender, porque insisto, nosotros también somos usuarios. Y también hacemos multitarea con los teléfonos celulares, y también usamos WhatsApp y tenemos Facebook. No son nuestros alumnos nada más, los que se distraen y los que por ahí hacen una ruptura de pareja a través de WhatsApp. Entonces me parece que es algo para pensar. Hay otra pregunta. Ana Laura pregunta si está legislado que se grabe una clase sin autorización del profesor / disertante. Ajá. Bueno, yo creo que eso depende un poco de cada país y de cada institución, ¿sí? Que se vieron que en Estados Unidos hay protocolos muy estrictos. Por empezar, ustedes y yo podemos convenir que, bueno, si yo voy a grabar a un profesor, por lo menos le pido permiso al profesor. Ahora, no sé, digamos, cuáles son los otros aspectos institucionales o legales inclusive. Hace unos años atrás, en un congreso en Dinamarca sobre lenguaje y juventud, una persona de la Universidad de Copenhague presentaba un trabajo que había realizado de investigación sobre mensajes de textos en Dinamarca. Y ella, digamos, en su descripción de lo metodológico y lo ético, decía que ella pidió permiso a la empresa de telecom de Dinamarca, y la empresa de telecom, por ley, le puede brindar los mensajes de texto de los usuarios y no está infringiendo ninguna norma, nada legal. Que a mí, por ejemplo, me extrañó, pero bueno, aparentemente eso en Dinamarca es posible. Ahora, no sabemos si en otros países es posible. Es en un marco mucho más amplio de yo pedir, porque vieron que mensajes de WhatsApp y mensajes de texto son mucho más difíciles de recabar, porque yo tengo que pedírselo a alguien en particular. Ya no es un foro que entro y tengo la información ahí. Ya tengo que apelar, es como una conversación coloquial. Yo tengo que tomar datos de participantes con nombre y apellido. Por lo tanto, se los tengo que pedir. No puedo confiar en mis amigos porque desde lo metodológico yo estoy emocionalmente involucrado. Y la gente no está dispuesta a donar mensajes de textos y mensajes de WhatsApp tan fácilmente. Yo les puedo asegurar, nosotros estamos intentando armar un corpus de WhatsApp y nos cuesta muchísimo. Intentamos reclutar, por así decir, mensajes diferentes y no es fácil. Y esto es una muestra de estudiantes universitarios de acá de la universidad. Calculen cómo sería posible o lo difícil que sería tener una muestra más representativa de mensajes de texto de gente de diferentes géneros, diferentes edades, diferentes tal vez niveles socioeconómicos. No es fácil. Hay un tema ético muy importante. Así que yo creo que primero, en el caso de la pregunta, volviendo a la pregunta, es pedir permiso al profesor y después ver, no sé si hay alguna normativa de cada institución, ¿no es cierto?, que puede haber. Pero yo dejo que los alumnos graben mis clases porque tampoco sé si alguno lo está grabando y después lo sube a YouTube. Es muy difícil controlar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el alumno debería, por ética, por lo menos pedir permiso. Si puedo grabar, no grabar y después sí grabé. Porque eso no es ético. Primero se supone que uno tiene que preguntar. Igual que cuando colecta datos. Yo no puedo grabar a la gente y después preguntar, mire, ¿puedo usar esto? Se supone que primero tengo que preguntarle. Claro, corro el riesgo que me diga que no. Pero bueno, lo otro no es ético. También corro el riesgo que la persona me diga, no use eso y yo tenga que tirar, por así decir, las grabaciones. Había otra pregunta que estaba relacionada con el uso de los celulares también, que lo habías contestado antes. Ajá. Claro. ¿No? Disculpen si yo no, porque yo miro a la pantalla, claro, y no miro a la cámara, así que me ven siempre casi de perfil, por no acostumbrarme a la cámara que la tengo así enfrente y la pantalla a mi izquierda. Pero bueno. Yo espero que, bueno, que haya sido interesante esta charla, esta comunicación. Ciertamente da para más y acá se abre lo interdisciplinario, ¿no? Que yo creo que es importante para todos, para nosotros, los lingüistas que vemos el lenguaje y el lenguaje en lo social, ciertamente lo interdisciplinario es fundamental y tenemos que interiorizarnos de esas áreas. Yo realmente tuve que
leer mucho sobre psicología social, lo cual me parece un área fascinante. A pesar de, bueno, yo vengo del área de la sociolingüística y estoy acostumbrado a entrar en el aspecto social, ¿no? Del idioma, es decir, por decirlo de alguna manera, tirar en la ecuación el hablante. Y cuando yo tiro en la ecuación el hablante, ya ahí la norma, digamos, se diluye porque estoy hablando de conductas erráticas. Pero ciertamente entrar en la psicología social es importante para poder entender un poco el fenómeno desde otras perspectivas y que nos informe, ¿no es cierto?, a aquellos, por ejemplo, que estudiamos el lenguaje, ¿no?, o el discurso, si quieren. Así que me parece que lo interdisciplinario, como en todas las áreas, no solamente en esta, es siempre más que productivo. Así que bueno, ustedes tienen a mi correo, creo que estaba en la primera filmina, cualquier pregunta, inquietud que tengan, ciertamente van a ser bienvenidas y contestadas. Creo que va a estar, no sé si PowerPoint va a estar disponible, ¿no? Bueno, exacto, lo podemos compartir. Claro, si alguien está interesado en uno de los trabajos que hemos publicado, yo se los puedo mandar, me escriben por correo sin ningún problema. Y bueno, les agradezco que hayan podido compartir esta hora conmigo acá en este espacio digital, digamos, virtual. Así que muchas gracias y muchas gracias también a Estela Vila por la invitación. Y bueno, y hasta la próxima entonces. Gracias a vos.